En el paper de review de 2026 de Sick and You se remarca algo clásico que es la diferencia de prevalencia entre distintos países. Pero como otros datos que son muy importantes que recordemos es que hasta un 39 o 40% el diagnóstico se hace a los 6 años o después del autismo. La prevalencia del autismo aumentó globalmente, sin dudas por mejor diagnóstico y mayor conciencia, pero nosotros consideramos que probablemente haya factores ambientales también involucrados en este aumento que se dio exponencialmente en los últimos 50 años. Uno de cada 30 niños está afectado por autismo y es 4 veces más frecuente en varones. La genética es muy importante, hay hasta 80-90% de heredabilidad y muchas veces estamos hablando de una herencia poligénica, es decir, muchos genes que tienen variantes en común y mutaciones raras en otros genes que impactan mucho en la posibilidad de autismo. También mutaciones de novo y repeticiones de número en determinadas regiones. De todos modos, a pesar de los avances genéticos, no tenemos que olvidarnos de todos los elementos de impacto ambiental que hay. No existe cura para el autismo, pero las intervenciones conductuales lo más temprano posible son más efectivas. Las personas con condición de espectro autista también surge este trabajo que tienen 2 a 3 veces mayor mortalidad que el resto de la población. El riesgo es mayor con discapacidad intelectual. Y las causas principales son epilepsia, accidentes, especialmente ahogamiento, y suicidio en adolescentes y adultos. Con respecto a la trayectoria del lenguaje, el trabajo de Carnet evalúa 31 estudios de bebés, niños y preadolescentes autistas para delimitar cuáles son las posibilidades en cuanto a la evolución del lenguaje y utiliza los distintos métodos complementarios: electroencefalograma, resonancia funcional, magnetoencefalografía, espectroscopía en el infrarrojo cercano. Existen bebés que tienen alta posibilidad de autismo de acuerdo a las evaluaciones y se ve que tienen respuestas lentas en el electroencefalograma y menor activación en regiones temporales en las imágenes. Es decir, desde pequeños tienen un procesamiento auditivo menos eficiente ya desde los primeros meses de vida. Y aquí se ve que los bebés que después tienen autismo con alteración del lenguaje tienen menor activación de áreas bien determinadas, sobre todo de los lóbulos temporales relacionadas con el procesamiento del lenguaje. En cambio, los que tienen autismo pero no tienen alteraciones del lenguaje no muestran estas diferencias. Es importante entonces que estos perfiles que se encuentran desde pequeños ya van a marcar una diferencia en la trayectoria. Y hay una clara diferencia entre niños autistas y no autistas en regiones que hacen pensar en menor sensibilidad a sonidos del habla y mayor esfuerzo para procesarlos. El procesamiento del lenguaje muestra diferencias tempranas y persistentes que es importante encarar en los niños y tenerlas en cuenta como elementos pronósticos. En cuanto a las trayectorias, si se evalúan síntomas nucleares, si evalúan conducta adaptativa o problemas de conducta, las trayectorias a lo largo de la vida son diferentes. Se pueden identificar entre 2 y 4 trayectorias distintas. La mayoría de las personas tienen estabilidad en la severidad de los síntomas y algún grupo tiene mejoría o empeoramiento. Es importante tener en cuenta que el nivel cognitivo predice un poco cómo puede llegar a ser esta trayectoria natural. En cuanto a la conducta adaptativa puntualmente, hay una trayectoria de mejoría progresiva y otra que es estable o con pocos cambios. En cuanto a los problemas de conducta, la mayoría de los casos son estables o en disminución, pero algún grupo en aumento. La ansiedad y los problemas de atención, esos son los que pueden llegar a mostrar gravedad creciente. En cuanto a la cognición, ya hemos visto que es un predictor importante de la evolución. En cuanto al perfil cognitivo de los niños y luego los adultos con autismo, se ve que en los de chicos con autismo sin dificultad intelectual tienen un perfil bastante típico y estable: velocidad de procesamiento alterada, memoria de trabajo alterada, relacionada sobre todo con un déficit en funciones ejecutivas que es propio del autismo.
el rendimiento cercano a lo esperado en comprensión verbal, razonamiento perceptual fluido, procesamiento visual. Esto en la evaluación con las escalas de Wechsler, con el WISC fundamentalmente. Y tener en cuenta que los niños con autismo y dificultad intelectual tienen un perfil de caída en todas las áreas, como sucede en los déficits globales intelectuales. Otro importante dato que surge es el de la corregulación, y aquí es la dificultad que tiene el mundo no autista, el mundo neurotípico, en reconocer las dificultades que tienen los niños, en este caso con condiciones autistas. Normalmente los chicos experimentan distrés, pueden comunicarlo, los padres ayudan a corregularlo, los chicos se pueden calmar y se establece un vínculo también de habilidades de corregulación. Esta es una de las dificultades en el autismo. Hay también más frecuentes desafíos y triggers diferentes en autismo, que el niño no tiene las capacidades de comunicarlo, tampoco el padre tiene las capacidades para poder comprender adecuadamente y proveer corregulación. Entonces la frustración en la corregulación va escalando y es difícil mantenerla. Entonces esto se observa en estudios longitudinales y observaciones naturales, y es importante para intervenciones lo más temprano posible en corregulación, apoyo parental, es decir, poder entrenar a los padres en las habilidades que necesitan en estos casos y poder comprender mejor en triggers sensoriales y emocionales. Probablemente es importante destacar que el mundo no autista no llega a tener las armas para afrontar estas situaciones y plantear una corregulación efectiva. Otro aspecto importante es el problema de la doble empatía. Las dificultades no son solamente de parte de la persona con condición del espectro autista, sino se ve una incompatibilidad comunicativa entre autistas y neurotípicos. Se malinterpretan mutuamente sus señales iniciales, funciona como un choque cultural. Los autistas comprenden mejor a otros autistas que a los neurotípicos. La sincronización cerebral o hiperescaneo, es decir, el estudio de actividad cerebral conjunta, varía entre autistas entre sí y entre autistas y neurotípicos. De modo tal que la comunicación entre autistas es distinta, aunque puede ser fluida. Este es un punto importante, es decir, el neurotípico es impredecible y dificultoso la comprensión para el autista, y un autista puede parecer frío, desinteresado o poco empático en un neurotípico. Es decir, hay un problema de malinterpretación mutua y no solo en un solo sentido. También se vio en la curiosidad y creatividad que la curiosidad y la creatividad no están disminuidas en el autismo, sino que son diferentes. En cuanto a curiosidad, las personas con autismo pueden tener más capacidad de exploración profunda en determinadas áreas, una mejor motivación intrínseca en determinados tipos de áreas, más posibilidad de pensamiento original, pensamiento fuera de la caja, dominios específicos en varias áreas con mayor creatividad. Es decir, no es solamente pensar en una dificultad en estas áreas, sino validar estos posibles intereses, no tomarlos tanto como intereses especiales, proporcionar espacios adecuados para explorarlos y desarrollarlos, y fundamentalmente poder apreciar y utilizar esta diversidad cognitiva. Un problema o una realidad que se está planteando también es el tema del camuflaje, que se puede dar desde adolescentes a adultos. Este artículo de Sharpley revisa 389 estudios sobre camuflaje en autismo. Cabe aclarar que hay cosas que sí son camuflaje, es decir, compensación, usar técnicas aprendidas para poder manejar las interacciones sociales, tratando de pasar desapercibido en cuanto a las dificultades, el enmascaramiento, ocultar rasgos autistas y mostrar una versión más neurotípica, asimilación, es intentar encajar en grupos sociales neurotípicos. También hay que tener en cuenta que hay elementos que no son camuflaje, autopresentación e impresión social, es decir, hacer elementos de chiste, imitaciones a actuaciones que no son propias del autismo en sí,
Está el estigma y ocultamiento, el concealment, un fenómeno estudiado en poblaciones estigmatizadas, digamos que es la reacción a esto y no camuflaje propiamente dicha, sino una tendencia al ocultamiento. Aprendizaje social, es decir, hay aprendizaje de habilidades sociales natural en todas las personas. Bueno, estos no son camuflaje, otros sí lo son, y el camuflaje puede llegar a generar neuropatología también. El trastorno obsesivo compulsivo y los rasgos autistas, hay una relación. Los niños y adolescentes con trastorno obsesivo compulsivo tienen más rasgos autistas, hasta un 10, un 57%, y 8% cumplen el diagnóstico de autismo, más del 2,7% en la población general. Sobre todo se pone en evidencia en adolescentes. Esto se ha visto en 29 estudios que cumplieron los criterios en menores de 18 años para la coexistencia de estos diagnósticos en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. Interesante también es analizar lo que se llama apareamiento asortativo, en el cual hay personas que eligen parejas con fenotipos o genotipos, en este caso sin saberlo, parecidos o similares, aumentando así la carga genética en los hijos y hacer más probable que crucen el umbral diagnóstico para autismo en estos casos. Se incluyeron 14 estudios con 9.914 parejas, incluso se compararon matrimonios por elección, donde podría haber mayor apareamiento asortativo, lo cual se demostró, y matrimonios arreglados donde el apareamiento asortativo es menor. Hay distintos valores para ver estos riesgos surgidos desde el tipo de apareamiento. El problema de la suicidabilidad no es menor, las personas tienen mucho mayor riesgo. 66% de los adultos recién diagnosticados reportan algún tipo de ideación suicida, el intento es 7 veces mayor. En las mujeres autistas el riesgo es el doble que en los hombres. En personas con autismo no diagnosticado también presentan causas altas. 27 estudios incluyeron, 18 con intervenciones para reducir la suicidabilidad, 9 herramientas de detección y evaluación de riesgo. La mayoría de los estudios son muy recientes, desde 2022. Este es un tema emergente que no estaba claro antes, pero que está mostrando cada vez mayor estudios. Hay diversos enfoques como planes de seguridad o terapia dialéctico-conductual para reducir la disregulación emocional, por ejemplo, relacionada con elementos autolesivos.